y vayan viendo cómo van aplicando sus criterios en términos de los principios y también cómo van viendo temas de diseño, porque como ya les dije anteriormente, el examen fundamentalmente son problemas. Sí, en el examen no hay mucha teoría, realmente es más que nada problemas, pero esos problemas tienen que relacionarlos con la teoría. Entonces yo les puedo poner, por ejemplo, una pantalla o una interfaz de una máquina y les digo, ¿qué principios son los que no se han tomado en cuenta o que no están bien considerados en este diseño? Y ustedes tienen que decir, yo creo que es el principio de visibilidad por tal motivo, o yo creo que es prestación por tal motivo, aquí no hay una buena topografía por esto, o hay problemas de consistencia, o hay problemas de... ¿Me entienden? Entonces un poco lo que queremos tener es esa capacidad de ver dónde puede haber un problema en un interfaz. Entonces, en otras universidades hay cursos de diseño de interfaces como tal, que también van a detalles más finos. Pero lo primero, lo más general en interacción es ver, bueno, estos principios de los que estamos hablando, qué tanto realmente los estamos aplicando o no, o el diseñador qué tanto los... O si tiene problemas esta interfaz, ¿cuáles pueden ser los problemas? ¿A qué pueden deberse? Ahora, recuerden que todo esto uno lo trata de incorporar en sus diseños y uno hace su interacción, pero al final del día realmente lo único que me da seguridad es el diseño centrado en el usuario. Porque al final del día puedo ser un experto, conocer los principios, tener criterios muy buenos, pero ocurre que esto de los principios tampoco es perfecto porque los principios a veces se cruzan. A veces por hacer mejor un principio resulta que termino afectando otro. Uno de los problemas que hay a veces en el diseño es cómo logro un balance que resulte en usabilidad para el usuario. Entonces yo comienzo a calibrar las cosas que ya conozco y las que estamos aprendiendo en el segundo parcial vamos a aprender más. Pero luego hay un tema de cómo las balanceo bien. Y eso se requiere desarrollar experiencia y obviamente hacer un diseño centrado en el usuario. Siempre el usuario en el centro de todo. ¿Sí? Entonces, aparte de los principios que vimos, porque creo que llegamos hasta topografía o mapeo, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. El mapeo consiste en algún tipo de relación entre el control y su función, que puede ser geográfica, puede ser espacial, que puede ser temporal, pero hay algún tipo de mapeo, de concordancia entre cómo están puestos los controles, cómo están orientados los controles, o los widgets o los dispositivos que puedo manejar, y cómo se interpretan ya en el layout o en el esquema completo que yo voy a usar. Entonces habíamos hablado de este problema de las cocinas, ¿verdad? Pero no es el único, hay cientos de ejemplos de mapeo o de, por ejemplo, la direccional del carro, ¿verdad? Cuando uno va conduciendo y uno tiene que poner la direccional porque va a virar a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Hay una palanquita, ¿sí? Y usualmente esa palanquita, cuando uno gira a la derecha, como que la palanquita sube. Y la idea es que hay una topografía o hay un mapeo entre la dirección que gira la rueda y la dirección en que yo mueva la palanquita, tienen que coincidir. Porque yo podría hacer lo contrario, ¿no? Yo digo, subo la palanquita a la izquierda, pero no va muy bien con el movimiento de la rueda, ¿sí bien? Entonces no hay un mapeo. Entonces estos mapeos tratan de buscar una concordancia entre cómo operan los controles y lo que es más natural en términos de los movimientos del usuario o cómo estos controles se agrupan entre sí. Entonces eso es lo que trato de hacer. Entonces, en lo posible debe haber una relación uno a uno con su función, pero alguien preguntó por uno de los diseños que vimos en la clase pasada, habían tratado de reducir el número de botones, tratando de usar el menor número de botones. Y eso está muy bien, porque menos botones, más simplicidad, ¿sí? Por ejemplo, el iPhone es un ejemplo. Cuando Steve Jobs anunció el iPhone, dijo, esto tiene un solo botón. Y wow, la gente, claro, en el fondo no es cierto, tiene un botón real, un botón físico, pero luego tiene N botones porque como es una pantalla touch, la ventaja es que yo puedo configurar la disposición de mis botones. Pero ciertamente uno dice, bueno, menos botones es más simplicidad. Sin embargo, menos botones también puede implicar mayor complejidad, porque entonces al tratar de hacer muchas cosas con menos botones, ocurre un fenómeno que se llama la sobrecarga de los botones, donde
el usuario se puede confundir porque tiene que recordar de su cabeza qué es lo que hace cada botón. Y eso también es un problema. Entonces, si ven, y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? En cuanto a diseño, uno de los retos realmente del diseño de una buena interacción es cómo logro conjugar estos principios y estas ideas con las funcionalidades que quiero lograr y al mismo tiempo no echarme una cascarita yo mismo, ¿verdad? No hacerme caer yo mismo en el diseño. O sea, cómo logro tratar de armarlo bien. Y por eso es que el diseño debe ser centrado en el usuario, porque al ir trabajando con el usuario voy calibrando mejor las decisiones que voy tomando en términos de diseño. ¿Ok? Entonces, hay otros principios que no los vamos a cubrir en detalle porque hay muchos principios. Realmente dos de los que más han trabajado el tema de principios son Norman y Nielsen. En el libro que hemos estado revisando, ustedes han estado viendo algunos de los de Norman. Nielsen señala otros, como por ejemplo reconocer antes que recordar, que también lo menciona Norman en su libro, pero no lo destaca mucho, que es tratar de buscar metáforas con el mundo real que nos ayuden a acercar los conceptos y no tener que aprender algo nuevo. Tratar de usar lo que la gente ya sabe para que, aprovechando eso que ya sabe, pueda usar más fácilmente un sistema. Entonces, por ejemplo, el hecho de un botón, ¿no? Yo se lo dibujo como un botón en la pantalla y él sabe que tiene que aplastar porque se ve como un botón y en el mundo real él aplasta los botones, ¿verdad? Entonces eso lo hace más fácil. Encajar el sistema al mundo real, eso también. Cuando uno aprende algo nuevo, a veces le toca aprender cosas que son artificiales, que no son reales, ¿sí? Por ejemplo, a veces el entretenimiento lo hace de una manera tan sutil que uno como que lo aprende y ya se le queda en la mente, ¿no? El sonido de un rayo láser, por ejemplo, ¿no? Ustedes se han ido a ver las películas del espacio y ven, ajá, sí, y otros, pueden ser diferentes, ¿no? Son inventados por los productores, esos sonidos no existen en la realidad. Pero ocurre una cosa rara, cuando soy el primero que hago estas películas y todo, yo me lo invento y la gente lo acepta. Pero luego la gente tiene una expectativa, ¿no? Después si yo disparo y suena, ¿qué pasó? Así no suena un láser, dice uno. ¿Quién ha dicho que un láser suena? Pero en las películas inventaron un sonido, ¿verdad? Entonces, pero el punto es, una vez que, si se dan cuenta y ustedes miran las películas del espacio y de guerras con pistolas láser y todo, más o menos siguen el mismo patrón de sonido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ya lo tiene en su cabeza. Si suenan diferente, la gente va a decir, uy, aquí hay algo raro en esta película. ¿Sí ven el punto? Suena raro porque es un sonido inventado, pero es un sonido inventado que ya lo asumimos como parte de nuestro conocimiento por todas las películas que hemos visto antes. ¿Sí está claro? Sí. Esto, ¿se acuerdan que en una clase anterior hablamos de la diferencia entre los interfaces, ¿cómo se dice en español? Es skeuomorphic, le dicen los gringos, ¿no? No sé cómo es bien en español, pero estos que se parecen bien a la realidad, que sale, por ejemplo, la billetera como billetera, la libreta de notas sale con las líneas y los espirales y todo, versus simplemente poner una pantalla blanca con un cursor. Y los que promueven los interfaces simples, o flat, como les dicen en inglés, dicen, la gente ha usado suficiente tiempo la computadora y el celular como para saber que cuando yo voy a usar un programa de notas o de escribir, ya no necesito ponerle el dibujito del cuaderno, de las líneas y de la espiral, porque eso lo que hace es introducir ruido innecesario. Si yo le pongo ya la pantalla en blanco con el título y el cursor ahí, la gente ya sabe que eso es para escribir. Entonces, ese es un poco parte del debate que hay entre los dos tipos de interfaces, aquellos que tratan de mimetizar objetos del mundo real y aquellos que tratan de hacerlo todo más simple y quitar dibujitos y quitar colores. Ya vamos a hablar más adelante de ese debate cuando hablemos de la parte de percepción y la parte cognitiva del usuario. Otra es darle control y libertad al usuario. Al usuario le gusta normalmente poder configurar, poder personalizar, tener un look propio. Sin embargo, miren que este se pone en contraposición con el de consistencia, ¿sí? Porque si yo busco consistencia, hay ciertas cosas que al usuario no le voy a dejar cambiar. ¿Por qué? Para poder tener consistencia con los otros. Pero al mismo tiempo, tengo que también darle un espacio para que él pueda personalizar. Entonces, ven a lo que me refiero en temas de problemas de diseño, en interacción, donde yo tengo que ver
¿cuál es el balance apropiado entre el uno y el otro? ¿Hasta qué punto busco esa consistencia y hasta qué punto lo dejo personalizar? Porque el ser humano quiere ser diferente al otro, quiere ver cosas diferentes al otro, pero al mismo tiempo se siente incómodo si las cosas cambian demasiado. Entonces, este es otro. Prevención de errores es otro principio importante. O sea, cometer errores es frustrante. Uno aprende con los errores, pero los errores también duelen, ¿verdad? Todo tipo de errores en la vida, en el trabajo, en el estudio y al usar un software o al usar una computadora. Todo tipo de errores causan cierto nivel de frustración. Entonces la idea es, no podemos evitar los errores y los errores son parte del aprendizaje, pero lo que queremos tratar de hacer es prevenir aquellos que innecesariamente van a ocurrir. Hay algunos errores que no me aportan nada, sino que simplemente son errores que cometo porque me equivoco, porque no soy perfecto y siempre en la ejecución de lo que hago, por algún motivo voy a cometer algún error. Espero no haber dañado el micrófono. Ok, y en fin, hay una serie más de principios, no los voy a mencionar todos, pero van a tener los enlaces, los URLs donde están y ustedes pueden leerlos. Son públicos, hay muchos en internet. Obviamente no vayan a ver los principios de acuerdo al blog de Pepito, porque los principios de acuerdo al blog de Pepito, bueno, ¿quién es Pepito y qué sabe de principios, no? Pero el libro de Norman o Nielsen u otros más, yo les voy a poner unos 3 o 4, ¿sí? Pero hay más, ¿sí? De todas formas, tampoco se trata de saber miles de principios, hay unos que son como los más básicos, los más importantes. ¿Ok? Bueno, aquí hay más, no voy a nombrarlos todos. Ahora, quiero hablarles de algo importante para terminar un poco este tema de principios. Quiero hablarles también de lo que son guías y reglas y cuál es su diferencia con los principios. Además, porque en parte de su proyecto tienen que presentar eso también, ¿sí? Y como ya les decía, pues los principios evolucionaron de trabajos teóricos o experimentos que hicieron todas estas personas. Muchos de ellos psicólogos cognitivos. El psicólogo cognitivo es el que estudia cómo funciona el cerebro humano desde el punto de vista de su pensamiento, del aprendizaje, por ejemplo. Son los que estudian cómo aprendemos, cómo somos más eficientes, cómo manejamos la atención, cómo percibimos las cosas. Porque hay otros psicólogos que son los psicólogos clínicos, que esos son los que estudian por qué nos lanzamos de un edificio, por qué matamos gente sin razón y ese tipo de cosas. O sea, los que tienen que ver más con conductas o comportamientos. Que no son normales, digamos, ¿no? Con las emociones y estas cosas. El psicólogo cognitivo está más concentrado en ver el cerebro humano como un procesador, ¿verdad? O sea, cómo procesamos información, cómo manejamos la información, qué es lo que hacemos. Sí, obviamente es difícil a veces despegar un poco las dos cosas, pero el enfoque del uno es más hacia eso y el enfoque del otro es más hacia la parte conductual. Entonces ya vimos algunos principios. La importancia de los principios, por qué son tan importantes en interacción hombre-máquina, la podemos ver con el proyecto STAR. El proyecto STAR, ustedes no lo conocen y de hecho yo tampoco lo conocí, lo estudié igual que ustedes, así que imagínense lo viejo que es. Y realmente el proyecto STAR lo que fue la primera computadora con un interfase gráfico que se conoce. Realmente que utilizó el concepto de ventanas, el concepto de ratón, el concepto de cursor. ¿Sí? Fue el precursor de los interfaces modernos que ustedes hablan en los PCs. Cualquier sistema operativo que hablen ahora en un PC, casi cualquiera, no cualquiera, pero casi cualquiera, se basa en este paradigma. En el hecho de tener un mouse, un teclado, un interfase gráfico donde puedo ver ventanas y objetos y un cursor que los puede manipular. Esta interfase se llama el interfase tipo WIMP, significa Windows, Input, Mouse y Pointer, ¿verdad? Significa el concepto de combinar esos diferentes elementos. Y la verdad es que ahora nos parece de lo más natural del mundo, pero piensen que hubo una época donde esto no había. Y la gente lo que hacía era, en el mejor de los casos, tener un monitor con un teclado donde tipeaba cosas. ¿Sí? Yo viví la época antes de Windows, un poquito, no soy tan viejo, pero un poquito la viví. ¿Sí?
Y era terrible. Entonces uno tenía que usar el procesador de palabras y lo que hacía era, tenía un editor de tipo texto y entonces uno quería, por ejemplo, poner en negrilla. Entonces ahí uno tenía que aplastar control B y salía un carácter medio raro, tipeaba y luego aplastaba control B y salía otro carácter raro. Entonces uno iba tipeando el texto y quedaba una cosa rara porque quedaba lo que yo quería tipear más unos caracteres de control. Es más o menos como el HTML, más o menos, es casi como que ustedes hubieran trabajado en HTML. Pero era un HTML para hacer un documento, ¿sí? Había unos tags que uno marcaba y con esos tags marcaba cómo modificaba el texto. Sí, y era horrible. Y de hecho, de ahí sale el print preview, ¿verdad? Ustedes han visto que, o ¿cómo se llama en español? El vista previa. Entonces, el vista previa sale, ¿por qué hay vista previa? Porque años, érase una vez, ¿verdad? Había computadoras donde no había mouse, ni ventanas, ni interfase gráfico. Y entonces lo que tenía que hacer la gente era tipearlo con estos caracteres de control y luego hacer print preview y ver cómo quedaba antes de imprimirse. ¿Sí? Esa era la realidad. Así se trabajaba antes. No tienen idea de lo fantástico que es hoy en día. Y esto que yo les digo, esa época era mejor que la otra donde la gente tenía que trabajar con tarjetas perforadas, ¿no? Yo felizmente, gracias a Dios, no tuve que trabajar con eso. Pero era terrible, imagínense, la gente escribía un programa y tenían que escribirlo y ponchar unas tarjetas, como que hacían unos huequitos perforados. Luego hacían un cerro de esas tarjetas, lo llevaban a una máquina y aplastaban un botón y la computadora leía esas tarjetas. Y así se escribía un programa, así se programaba. No había cómo interactuar en tiempo real. O sea, yo corría el programa, o sea, los datos los metía igual. Tenía que ponchar un pocotón de tarjetas, hacerle huequitos, llevar y esos eran los datos. Entonces, cuando yo corría el programa, la computadora iba leyendo las tarjetitas de los datos en el orden adecuado que tiene. Si yo me equivocaba en el orden, ¡pum!, el resultado no era el que tenía que hacer. Lo que sí había era impresora, entonces el resultado salía en una impresora. Entonces imagínense el ciclo de desarrollo, lo que era en esa época. Lo grave que era no escribir bien un programa. Ustedes se imaginan lo grave que era no escribir bien un programa. Porque además las computadoras eran lentas, ¿no? Entonces corría el programa y se demoraba media hora en correr. Y recién ahí tenía el resultado. ¡Uy, me equivoqué! No era esta línea. ¡Ay, híjole! Pero, no, ya no te toca tu turno. Vente mañana a las 4, que ahorita hay otros 20 más que tienen que correr sus programas. ¿Se imaginan cómo era antes? Lo importante que era diseñar bien un programa para ser eficiente. Ahora, la interactividad que tenemos hoy es chévere porque en cambio nos permite hacer ciertas... Pero hay gente que abusa demasiado de eso y se olvida de la importancia del diseño. Yo no digo que todo lo tengan que diseñar por completo antes de escribir una línea de código. Pero también hay gente que se lanza, es código. Uy, no funciona. A ver, le voy a quitar esta variable. Uy, tampoco funciona. Uy, ¿qué será? A ver, déjame ver este if. No, tampoco funciona. Y se pasan 3 días ahí cambiando su programa y no saben ni por qué funciona ni por qué no funciona. ¿Sí o no que eso también pasa? Ese es el extremo opuesto. O sea, todo el avance tecnológico que tenemos hoy es espectacular, nos permite hacer cosas increíbles, pero al mismo tiempo, si no nos disciplinamos, es como que nos quedamos perdidos en el limbo ahí, codificando ahí. Tenemos todo el tiempo del mundo, tengo la computadora para mí, es totalmente interactiva, pero no organizo mis pensamientos. ¿Sí ven? Entonces, lo que pasa es que no me doy cuenta del impacto, pero al final del día puede terminar ocurriendo lo mismo que ocurría en la época de las tarjetas perforadas. Solo que yo creo que eso no está pasando, pero a las finales me demoro los mismos 3 días que se demoraba el otro en resolver un problema con la computadora. Y se trata de un tema de productividad y desarrollo. Pero bueno, ese es un tema más de ingeniería de software y de cómo trabajan y de cómo diseñan, que no necesariamente es el foco de este curso, pero no deja de ser importante eso también. Entonces, el proyecto STAR fue un proyecto fabuloso. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿cómo se me ocurrió la idea de hacer esto? ¿Cómo? ¿De dónde saqué la idea de esto de la ventana, el tacho de basura, el mouse, los 2 botones, el cursor? Porque ahorita es que casi nos cuesta, ¿cómo? Eso para nosotros nacimos con eso. Bueno, yo no, pero ustedes sí. Nacieron con eso. Eso ya existía. Ustedes la primera vez que agú y fueron a la computadora, ahí estaba el mouse y el cursor. ¿Sí o no? Ustedes no conocen otro mundo que no fue... Bueno, pueden haber usado DOS porque yo qué sé, pues su papá a la final sabía y una vez lo vieron. Papá, ¿qué es eso arcaico ahí que tienes ahí?
Pero, o bueno, conocen Linux también. Y en Linux hay el tema interfase comando y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene sus ventajas también. Pero, ¿cómo puede a alguien ocurrírsele algo así, totalmente diferente? La respuesta es partiendo desde cero. O sea, para ustedes crear cosas nuevas, tienen que un poco pensar que el mundo es diferente, pensar, reinventar, o sea, eliminar todas las paradigmas o las barreras que actualmente tengo. Y una forma de hacerlo es, bueno, vamos hacia los principios. ¿Cómo quisiéramos que fuera este nuevo sistema operativo? En lugar de esto de texto y tener que tipear todo y dar comandos, que eso era lo que había en esa época, ¿no? Uno tipeaba, daba comandos. O sea, después de las tarjetas perforadas, vinieron los terminales, los sistemas en tiempo real, y la gente podía codificar y podía escribir programas y podía probarlos y los resultados salían en la pantalla. O podía editar un documento para editarlo. WordPerfect fue uno de los primeros procesadores. WordStar, WordPerfect fueron los primeros, de los primeros procesadores que hubieron. Y la gente lo que hacía era eso. Pero yo digo, ¿cómo puedo hacer esto de una manera diferente? Más fácil, más simple. Entonces requiere que me olvide un poco de lo que hay. Entonces lo que hicieron ellos fue establecieron unos cuantos principios. Ok, partamos de los principios. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces se pusieron algunos principios. Bueno, esto es, miren lo curioso, esto es de los años 70. O sea, es tecnología que tiene casi 40 años. Y es asombroso ver que la evolución en los sistemas de escritorio no ha sido mayor. Por 40 años hemos estado usando casi lo mismo. Miren, aquí está la ventana, cerrar, agrandar ventana, los iconos, las carpetas, un reloj, el tacho de basura. Es impresionante. Son 40 años, ¿sí? En los cuales la evolución ha sido... Ahí nos hemos acontentado con eso. Es una de las críticas que hay en el área de interacción. ¿Por qué en 40 años no hemos inventado cosas mejores? Y obviamente los smartphones y los teléfonos celulares y todo eso están revolucionando eso, ¿verdad? Porque gracias en parte a la web y en parte gracias a los teléfonos inteligentes, estamos explorando otras alternativas. Y en parte también al desarrollo de ciertas tecnologías como reconocimiento de voz, reconocimiento de gestos. Es posible que pronto cambiemos las formas de interactuar. Pero es curioso ver que nadie dijo, no, pensemos en algo más fácil que el mouse. ¿De qué otra forma podemos manejar las cosas dentro de la... Y es raro, pero poca gente realmente trabajó eso. Entonces, eso es un poco para que vean la dimensión del proyecto Star, lo importante que fue, o lo genial que fue. Es una de las cosas más maravillosas que han ocurrido en interacción hombre-máquina desde la historia de la computación. Y muy pocas cosas en el presente se igualan al impacto que tuvo eso, ¿sí? Entonces, ellos lo que hicieron fue establecer ciertos principios básicos, ¿sí? Y los principios básicos que trataron de buscar fueron esos. Primero, busquemos un modelo conceptual familiar al usuario. ¿Qué cosas son familiares al usuario? Entonces, cuando ustedes ven un sistema de escritorio hoy en día, ¿cómo le llaman? Escritorio, porque el escritorio, el concepto es el PC, normalmente está en las oficinas, en los escritorios, en los estudios de las casas o en el trabajo, en una oficina. Ya, pues hagamos un paralelismo con un escritorio, que es algo con lo que todo el mundo lo va a poder asociar fácilmente. Entonces, en un escritorio, ¿qué hay? Carpetas, papeles, relojes. Tacho de basura no está exactamente en el escritorio, pero por ahí está. Seguramente cerca del escritorio hay un tacho de basura. Entonces, vamos haciendo una analogía con eso. No, miren que en ese momento no tenían claro cómo iba a ser. Bueno, ¿y la carpeta qué va a hacer? ¿Y el tacho para qué va a ser? Pero están tratando de usar las metáforas, ¿verdad? Para que la gente trate de cachar eso en base a su mundo familiar. El segundo principio importante que dijeron fue ver y apuntar en lugar de recordar y tipear. ¿Cuál es uno de los problemas de los sistemas de modo comando? Es que yo tenía que acordarme de los comandos. Entonces, por ejemplo, en DOS, crear un directorio era mkdir. Cambiarme un directorio era cd. Y así. Y en Linux hay comandos similares para hacer lo mismo. Pero para hacer cualquier cosa tengo que acordarme. Y si quiero agarrar un archivo, tengo que dar una serie de comandos para llegar al archivo. Y si lo quiero copiar de un lado a otro, tengo que poner copiar tal archivo, de que está en el pad tal, en el directorio tal, a este otro directorio. ¡Híjole! ¡Qué duro que es eso! Entonces lo que dijeron eso, hey, ¿qué tal si en vez de
poner eso, yo le digo, quiero mover esto de aquí a acá. Ese fue, no sabían cómo hacerlo, pero el concepto es, lo único que sabían cuando arrancaron el proyecto STAR es que la tecnología ya les permitía dibujar cosas en la pantalla, porque no es que partieron de cero, ¿no? O sea, dijeron, mira, ahora que con la computadora podemos dibujar cosas y podemos tener objetos en la pantalla y los podemos mover, ¿qué podemos hacer para hacer una interfaz diferente? Entonces comenzaron a establecer esto. Entonces, ¿qué tal si vemos y apuntamos en lugar de recordar y tipear? Ese fue un segundo principio importante para ellos. El tercer principio importante se llama, yo le digo WYSIWYG, ¿no? Porque si lo leyeran en español, si yo lo leyera en español es WYSIWYG, ¿verdad? Pero lo que significa es what you see is what you get. Es una sigla del inglés. ¿Sí? What you see is what you get. Que significa lo que tú ves es lo que tú obtienes. En otras palabras, se acabó el sufrimiento del Word o del procesador de palabras, perdón, cualquiera que haya sido, en el cual yo tenía que poner todos esos comandos y controles y luego poner vista previa para poder ver cómo el documento va a quedar, sino que yo edito directamente el documento tal como va a quedar. Y si lo pongo en negrillas, lo veo en negrillas, y si lo pongo en itálicas, lo pongo en itálicas, y no tengo que imaginarme ni hacerle un correr que me vea eso para poder verlo diferente. Entonces ese fue un tercer principio importante. El cuarto principio, comandos universales. Porque también ocurría en esa época, en los años 70, que cada software que venía para una computadora tenía comandos diferentes, ¿no? Entonces, yo qué sé, en lugar de imprimir, el otro le decía mandar a la impresora, en lugar de poner negrillas, el otro decía ennegrecer, y yo qué sé. Entonces, lo que dijeron ellos es, este sistema va a tener un juego de comandos universales. ¿Eso ¿A qué principio va asociado eso? Esos comandos universales. Si tuvieran de los principios que hemos hablado, ¿a cuál va? Consistencia. O sea, que cuando yo vaya de un software a otro no me pierda. Uy, no. Miren, uno de los éxitos de Office, la época en que Microsoft creó Office, había una guerra terrible entre procesadores de palabras, hojas electrónicas y estas cosas. Y uno de los éxitos, Microsoft fue súper pilas en eso. A veces la gente no le da crédito a algunas cosas que Microsoft realmente ha sido muy bueno en hacer. Una de las grandes ideas de Office fue, hey, ¿qué tal si estos programas que se usan para cosas diferentes, pero que siempre los usan normalmente en oficinas, no hacemos que tengan cierto grupo de botones y de formas de hacer las cosas que sean súper parecidas y que se puedan copiar cosas del uno al otro y que tengan... Así la gente no tiene que estar aprendiendo 3 programas diferentes. En esa época la gente eso es lo que hacía. Había, por ejemplo, para hoja electrónica había SuperCalc, había Lotus 123. Para procesador de palabras había WordPerfect, WordStar, el mismo Word de Microsoft. Y entonces era un dolor de cabeza. Porque, ¿tú qué sabes? Yo sé WordPerfect, y tú WordStar, y tú, híjole. Y una hoja electrónica, esta, la otra, y tú cuál usas, y en esta se hace así, en esta se hace así. Entonces, Microsoft dijo, ve, aquí tenemos una oportunidad. Vamos a hacer un paquete de 3 aplicaciones que van a ser súper consistentes entre sí, van a tener comandos universales y eso va a hacer que la gente le guste porque sabiendo uno se le hace más fácil aprender el otro, ¿verdad? Entonces, la misma idea de manera, antes que el Office incluso, el proyecto STAR pensó en eso, usemos comandos universales para que la gente trate de usar. Obviamente consistencia, ya lo mencioné, interacción libre de modo. Si ustedes saben Linux, habrán usado VI, ¿no? No sé si conocen VI, ¿sí? Que es el editor de Linux, ¿verdad? VI es el editor de Linux. Y VI justo tiene 2 modos, modo de edición y modo comando. Y uno se hace bolas, porque a veces cree que está en la edición y está en el comando, y después dañó algo. Y después tiene, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que son molestas en interacción, tener algo que depende del modo. Tengo que acordarme en qué modo estoy para poder trabajar. ¿Ok? Y finalmente, el último principio es customizable o personalizable, que es realmente la palabra más adecuada en castellano. Personalizable, o sea que yo puedo configurar los colores, los tamaños de las ventanas, yo qué sé, algunos parámetros. ¿Se acuerdan que hablábamos de que a las personas les gusta poner el sistema como uno lo quiere tener? O sea, quiere tener consistencia, pero a la vez quiere poderlo acomodar como uno quiere. ¿Ok? Eso fue lo que ellos definieron. Ellos no sabían
cómo iba a verse. No sabían, no habían inventado el mouse, no habían, bueno, había ciertos prototipos previos de ideas del mouse y todo. O sea, no es que todo lo inventaron desde cero, algunas cosas agarraron de aquí y de allá. Pero lo interesante es que cuando montaron esto, ¿verdad? Agarraron este juego de principios y ensamblaron esto. Y ese mérito es de Xerox en sus laboratorios. Xerox es una empresa histórica, ¿no? Uno, por los inventos que hizo y dos, por cómo no lo supo aprovechar, ¿verdad? Porque Xerox también fue la que inventó el estándar Ethernet. O sea, las redes LAN, ¿sí? Las inventaron ellos básicamente. El sistema, obviamente lo de hoy es una evolución de eso, pero miren, tan bueno fue eso que todavía lo usamos, en cierta forma, ¿no? Claro, hay nuevos protocolos que ahora permiten la alta velocidad o la transmisión de video y pérdida de paquetes y bla, bla, bla. Pero, o sea, el Ethernet fue básicamente inventado por Xerox, o fue inventado en Xerox, igual que el sistema operativo gráfico.